Era una vez una niña llamada Mariela que, desde muy pequeña, era apasionada por los cuentos de hadas. Ella soñaba que un día su vida sería igual a esas historias llenas de magia y aventura. Primero, su mamá le leía. Luego Mariela aprendió a leer por sí misma y esa creencia solo crecía dentro de ella. Pero la vida tiene sus propios planes y el cuento de hadas de Mariela se convirtió en una pesadilla de esas de erizar los cabellos. La primera vuelta triste fue cuando su mamá murió. Mariela no conseguía entender cómo eso era posible. Parecía tan injusto. ¿Cómo así? La mamá de ella no estaría más allí, preparando desayuno delicioso o haciendo guerra de almohadas. Para la pequeña Mariela, la mamá no había muerto, sino que se había dormido bajo un hechizo de una bruja mala. Un año después, cuando ella todavía le pedía a su papá que despertara a su mamá, que solo lloraba, una nueva mujer apareció en la casa. «Esa es la tía Amelia, su nueva mamá», explicó el papá a Mariela. Pero Mariela no aceptó, retrocediendo de la tía que sonreía de un modo extraño. La reacción de ella fue tan fuerte que el papá, por primera vez en la vida, le dio una bofetada. No dolió el cuerpo, pero el alma, esa dolió mucho. A partir de aquel día, la casa que antes era un hogar se convirtió en un infierno. Tía Amelia se convirtió en la dueña de todo, y Mariela sintió en la piel lo que era tener una madrastra malvada, como en los cuentos de hadas. Las cosas empeoraron cuando el padre enfermó, languideciendo poco a poco. Antes de morir, él le pidió a la nueva esposa que cuidara de Mariela, y ella prometió, pero Mariela sabía que era mentira. Con la muerte del padre, que dejó toda la herencia para Mariela, la tía Amelia se convirtió en su tutora. Al principio, ella actuó con precaución, pero luego se sintió con derecho a abusar cada vez más. En menos de 6 meses, la viuda consiguió un nuevo marido, un sujeto joven y atrevido, con pinta de quien se ejercitaba todo el día. Mariela se aisló, huyendo de ellos, o salía a dar largos paseos por la ciudad. Se vestía bien, sacaba buenas notas en la escuela, pero nunca viajaba con la clase. La verdad es que Mariela no tenía un centavo. La madrastra controlaba todo el dinero y la niña no tenía ni para los gastos más básicos, y mucho menos para un viaje. Mariela aguantaba todo, esperando el día en que tendría su herencia y podría desaparecer de aquel lugar. La situación se volvió insoportable cuando la madrastra, celosa del marido joven, pensó que él estaba prestando demasiada atención a Mariela. Ella vivía armando escándalos, hasta que un día, en un ataque de locura, atacó a Mariela con una sartén caliente. Mariela logró protegerse, pero le quedó una quemadura en la mano. La vida de Mariela se convirtió en una verdadera pesadilla. Ella nunca olvidó el día en que la madrastra, completamente descontrolada, la agarró y la balanceó sobre el balcón, amenazando con arrojarla desde el 7º piso. Mariela gritó hasta que el esposo de la madrastra apareció y la sujetó. Pero algo extraño sucedió. Mariela luchaba por respirar, se agarraba la garganta, pero solo emitía sonidos apagados. Ella aún no sabía, pero había perdido su voz. Por la noche, acurrucada bajo las mantas, Mariela escuchó fragmentos de una conversación. El marido de la madrastra estaba aterrorizado, con miedo de que Mariela fuera a la policía. Pero la madrastra fríamente dijo que iba a arreglarlo. El plan de ella era llevar a Mariela a una aldea remota, a la casa de su abuela, como si la niña estuviera recuperándose al aire libre. Y ella todavía sugirió que por allí había un río profundo y cualquier cosa puede suceder. Mariela no escuchó nada más, solo un zumbido en los oídos y el corazón latiéndole fuerte. Pensó en ir a la policía, pero sin voz. ¿Cómo probaría lo que estaba sucediendo? Podía escribir, pero la tía diría que eran mentiras y no había testigos. Mariela no conseguía pensar en nada para incriminar a la mujer que parecía tan honesta a los ojos de los demás.
A la mañana siguiente, la madrastra ordenó a Mariela que se preparara. La voz de la niña no había regresado, así que no podía pedir ayuda. La tía Amelia misma empacó las cosas de Mariela en una bolsa grande, metiendo algunos documentos dentro. Cada minuto que pasaba, Mariela sentía más miedo. Ella decidió que iba a escapar. El viaje fue largo, por lugares que Mariela nunca había visto. La tía la llevó fuera de la ciudad y el camino se convirtió en un sendero y luego en un camino de tierra en medio de un bosque denso. Mariela sintió muchas ganas de ir al baño y trató de comunicárselo a la madrastra. Al principio, la madrastra la ignoró, pero se dio cuenta de que Mariela podía armar una escena. Ella detuvo el auto y sacó a Mariela con fuerza. «Anda, ¿qué estás esperando? No hay nadie aquí», dijo la madrastra señalando la carretera. Pero Mariela sacudió la cabeza y señaló hacia los arbustos densos. «Oh, qué tímida eres. Métete en los arbustos. Si quieres que te atraviese todo el trasero, yo me quedaré en el auto. ¡Vamos, rápido!», dijo la madrastra burlonamente. Mariela esperó a que la madrastra se sentara en el auto y se adentró en los arbustos. «Esta es mi oportunidad», pensó locamente, y comenzó a correr como un ciervo asustado. «¡Oh, eres una!», gritó la madrastra persiguiéndola. Pero el tiempo se había agotado y Mariela había conseguido una pequeña ventaja. Además, el miedo le daba velocidad y corría y corría. El grito de la madrastra se volvía cada vez más débil, quedándose atrás, y luego, por alguna razón, sus fuerzas la abandonaron y Mariela cayó en el musgo suave. Esto fue su salvación. Por alguna extraña razón, corrió directamente al centro de un pantano sin caer en la turba, saltando de isla en isla, firmemente sostenidas en la superficie. Un tronco que por puro accidente se hundió en el pantano. Y cuando la madrastra persiguió a Mariela hasta ese lugar, el pantano se cerró sobre ella con un chapoteo audible. La madrastra se quedó observando la cadena de huellas que dejó la fugitiva. Luego miró hacia donde algo había desaparecido bajo el agua. «¡No te ahogues! ¡Ese es tu camino! ¡Vete, criatura!», escupió en el pasto, frunciendo el ceño maliciosamente, y se dirigió de vuelta hacia el automóvil. Mariela no escuchó sus palabras. Perdió el conocimiento. Se despertó sintiendo que algo estaba mojado debajo de ella. Abrió los ojos y casi gritó de horror. El montículo en misma meseta, el que yacía, se hundía lentamente en el pantano. Mariela se quedó inmóvil, temiendo moverse y hundirse aún más. En clase le habían enseñado que debía agarrarse a una rama o apoyarse en un palo, pero aquí no había ni una cosa ni la otra. «Parece que voy a morir en este lugar», pensó Mariela con un cierto alivio. «Que así sea, en lugar de caer en manos de esa tía malvada». Sin embargo, Mariela no quería rendirse, así que intentó moverse hacia un lado, lo cual resultó ser inútil, ya que se hundió inmediatamente en el pantano. Mariela gimió mientras se revolvía y se embadurnaba las manos con el fango pegajoso. De repente, vio una sombra al otro lado del pantano avanzando hacia ella. Se acercó más. Brillaron dos ojos amarillos. Un lobo pasó por la mente de la niña. Le dio tanto miedo que dejó de agitar las manos y se preparó para hundirse. Pero la sombra peluda se movía decididamente y respiraba ruidosamente mientras se acercaba. «Quizás es un perro, después de todo». Mariela se preguntó con duda. No tenía tiempo para pensar, así que se aferró al pelaje del animal. Su inesperado salvador chilló y tiró de ella, sacándola del pantano. Sintió que el fango la soltaba y rodeó al rescatador. Ambos jadeaban, estaban libres. Mariela soltó su agarre y se quedó quieta, recuperando el aliento. Sin embargo, su salvador, quienquiera que fuese, gruñó y le tomó la mano, no demasiado fuerte, pero lo suficiente para que Mariela sintiera sus colmillos. Mariela intuyó lo que se esperaba
De ella, ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. y siguió al animal, tratando de repetir el camino exacto. A veces el animal se volteaba como si estuviera comprobando si todavía la seguía. El viaje a través del pantano parecía eterno, y Mariela casi no pudo creerlo cuando finalmente logró agarrarse a una rama y sacar su cuerpo a un lugar seco. Se tumbó de espaldas y cerró los ojos. Aparentemente volvió a perder el conocimiento porque los abrió solo cuando sintió una lengua áspera en sus mejillas. El animal estaba cerca y respiraba ruidosamente. Aún así, se parecía a un lobo, aunque Mariela solo los había visto en el zoológico o en imágenes. «Ahora me va a devorar», pensó la niña con indiferencia. La tristeza la invadió tanto que no tenía ganas de vivir ni de moverse en absoluto. Aún así, levantó la cabeza y miró a los ojos del animal. En algún momento había escuchado o leído que los animales no pueden soportar la mirada directa de los humanos. Aparentemente, éste no había leído sobre ese hecho, ya que la miraba directamente e incluso parecía estar regañándola. Se dio la vuelta y se adentró en el espeso bosque, mirando hacia atrás. Al principio, Mariela no entendió lo que quería y se alegró incluso. Quizás está lleno o no parece apetitoso. Entonces hay una posibilidad de que el animal se vaya y ella pueda levantarse y caminar. ¿A dónde iré?, se preguntó a sí misma. Ni siquiera sé en qué dirección está el camino. Solo queda perderse por completo y luego encontrarse con alguien menos escrupuloso que seguramente me devorará. Mientras tanto, el animal, al darse cuenta de que la niña se quedaba quieta, gruñó irritado y regresó. Mariela se estremeció cuando agarró el borde de su chaqueta mojada y la arrastró. Ella sintió, mostrando que entendía. «¿Qué diferencia hace?», pensó. «Voy a seguirlo. Tal vez realmente conoce el camino hacia la gente y no está tratando de llevarme a su guarida para convertirme en conserva». Sus dudas se despejaron cuando, después de media hora de caminar, constantemente a través de arbustos, salieron a un claro en medio del bosque. Allí había una choza que solo le faltaban las ramas sombrías en el techo, pensó Mariela. Sin embargo, su amor por los cuentos de hadas incluso se hacía notar en situaciones críticas. El animal se acercó más a la vivienda y emitió un ruido gutural que recordaba al gruñido. Hubo un minuto de silencio y Mariela se preguntó si debería huir. «¿Eres el lobo Antonio?», escuchó desde la cabaña. «¿Tienes hambre, vagabundo?». La puerta se abrió y en el umbral apareció un hombre enorme. Al menos eso le pareció a la niña aterrorizada, con un traje de camuflaje. Los pensamientos de la niña volaban por su mente como ardillas asustadas, pero ahora tenía miedo incluso de dar un paso. De todos modos, ¿cuál era el punto? De todos modos, uno u otro la alcanzaría. «¿A quién has traído?», preguntó el hombre con sorpresa, mirando a Mariela temblando de frío y miedo. «¿La sacaste del pantano?». El lobo Antonio rugió afirmativamente y gimió como si quisiera decir: «Yo también estoy congelado, ¿no lo ves?». «¿Quién eres?», preguntó el hombre erguido sobre Mariela. Él realmente tenía una altura de casi 2 metros, por lo que ella solo podía mirarlo levantando la cabeza. Mariela gimió, señalándose la boca y sacudiendo la cabeza. «¿También eres muda?», exclamó el hombre con sorpresa. «¿De dónde caíste en mi cabeza?». Mariela comenzó a llorar. Después de todo, había tenido más que suficientes sobresaltos hoy. «No empeores. La humedad, ya estás toda mojada», gruñó el hombre. «Entra a la cabaña, mi camisa está en el banco, quítate tu ropa húmeda y vístete con algo seco. Mientras tanto, lidiaré con este lobo Antonio peludo». Mariela, temblando, entró en la cabaña. Dentro estaba cálido y olía a hierba. Se quitó la ropa mojada, encontró una camisa cálida y se la puso, abotonada hasta arriba. Se subió al banco con los pies descalzos y cerró la puerta, mientras el hombre recogía las prendas empapadas y las llevaba. Afuera le dio otra indicación antes de hacerlo.
Toma los botines calientes de la estufa y no tiembles tanto, no como los pequeños. La cabaña tenía una pequeña estufa que proporcionaba suficiente calor. Mariela, al mirarla, encontró los botines y se los puso, sintiendo el alivio del calor. Mientras miraba por la ventana, vio al hombre secando con una tela la lana del animal que la había salvado. Luego, le arrojó algo en un tazón. La niña esperaba que no fuera algún guiso hecho con otra niña. Perdida. Sorprendentemente, después de calentarse, dejó de tener miedo. Aparentemente ya había experimentado suficiente miedo por hoy. ¿Qué más podría suceder? ¿El hombre resultaría ser un maníaco o un violador? Bueno, lo descubriría cuando llegara el momento, pero por ahora tenía hambre. Después de un pensamiento, Mariela se acercó a la mesa y vio un periódico con un crucigrama y un lápiz al lado. Parecía que el ermitaño local tenía alguna conexión con el mundo exterior, ya que estaba interesado en las noticias. Pero lo que más alegró a Mariela fue el lápiz. En el margen del periódico escribió: «Mi nombre es Mariela, perdí la voz debido a mi madrastra, quien intentó matarme». Luego agregó: «Tengo mucha hambre». Tomando el periódico, salió al patio. Ambos, el hombre y el animal, se dieron la vuelta al escuchar el chirrido de la puerta. «Bueno, ¿qué tienes ahí?». El hombre miró el periódico, leyó los garabatos y silbó asombrado. «Lobo Antonio, mira, aquí hay un auténtico thriller. ¿No estás inventando esto?». Esto se refería a Mariela. Ella sacudió la cabeza. «Bueno, leí. Vamos a creerlo». El hombre se volvió hacia la criatura. Él emitió un sonido breve, como si estuviera confirmando. «Sí, te has llevado la peor parte», gruñó el hombre examinando a la niña. Ella bajó la cabeza, consciente de que parecía un espantapájaros, una camisa gigante, botas de fieltro que no le quedaban bien. «Primero tenemos que alimentarte, ir a la sauna o algo así, como en los cuentos». El hombre sonrió como si recordara algo. Agregó: «Entonces eres Mariela». La niña asintió. «Ya conoces a Lobo Antonio», continuó el hombre. Al escuchar su nombre, la bestia rugió. «¿Y no te asustó?», siguió el hombre. «Pensaste que era un lobo». Mariela asintió de nuevo. «Es un lobo», resopló el hombre. «Lo saqué del cepo siendo solo un cachorro, y ahora vivimos como dos guisantes en una vaina. Me llamo Miguel. Supongo que soy el guardabosques de por aquí». Mariela asintió con la cabeza. «Bueno, considera que nos hemos presentado». Miguel agregó comida al plato de Lobo Antonio y asintió a Mariela. «Vamos, te daré de comer con lo que nos ha proporcionado el cielo. El caldo aún debe estar caliente». La niña emocionada lo siguió hacia la cabaña. Después de revolver junto a la estufa, Miguel sacó una cacerola, sirvió el guiso en 2 amplios platos, colocó una cuchara y un par de rebanadas de pan. «Come», indicó a Mariela señalando el plato. «No te preocupes, es carne de conejo, no nos alimentamos de niñas, me provocan úlceras». Y se rió, obviamente satisfecho con su propio chiste. Mariela, intentando también, sonrió y agarró la cuchara. El guiso resultó ser increíblemente sabroso. O tal vez tenía tanta hambre y había pasado tanto miedo que habría comido una olla entera en ese momento. Mientras comía el guiso con pan, miraba disimuladamente el rostro de Miguel. «No es tan viejo como pensaba», pensó. «No es un anciano, solo la barba le añade edad. Tal vez sea de la misma edad». Aunque papá, al pensar en su padre, las lágrimas llenaron sus ojos y comenzó a sollozar. No llores aquí», levantó la voz el dueño de la cabaña. «No soporto todas estas tonterías de mujeres». Asustada por su desaprobación, Mariela volvió a comer en silencio. Sus lágrimas se secaron por sí solas. «¿Qué tipo de monstruo sería capaz de ponerle la mano a un niño?», reflexionó Miguel. «¿Y por qué tu papá no intervino?». Mariela levantó la mirada hacia él y suspiró. Luego negó con la cabeza y cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Qué? ¿Ni mamá ni papá?».
El guardabosques se horrorizó. «Oh, pobre de ti. Pero no tienes que temer. Lo prometo, no te haré daño. Tengo una hija de tu edad. Si tan solo... Ah, olvídalo». Agitó la mano y empezó a comer. Mariela se comió todo en su plato, limpiándolo con una costra de pan, y miró a Miguel con una expresión inquisitiva. «¿Y ahora qué?», entendió él correctamente. «Ve a lavarte. El cubo está afuera. Hay agua caliente en la caldera. Te daré todo lo que necesitas. Solo ten cuidado». Mariela subió la manga de su camisa y mostró la marca de quemadura. «¿Quién te hizo esto?». Miguel se estremeció. «¿Fue tu madrastra?». Mariela asintió. La cara de Miguel se oscureció. Murmuró algo entre dientes de lo que Mariela solo entendió una palabra: «arreglaré». «Ve a lavarte, Lobo Antonio te vigilará», ordenó el guardabosques. Después de recibir una jarra de agua caliente, una toalla, jabón y pantalones enormes que Miguel había atado con una banda elástica en 1900, la cintura para que al menos no se le cayeran, Mariela fue a lavarse. Detrás de la casa encontró un cubo y una tina con agua de lluvia. Se quitó la suciedad, así como los miedos y tensiones de los últimos años. La cabeza del Lobo Antonio asomó desde detrás de la casa y le pareció que el lobo estaba sonriendo. Se acercó con una mirada independiente y se acostó para protegerla. Mariela se secó con esmero, se vistió y se sentó junto a su protector. Le acariciaba el pelo seco y murmuraba palabras de gratitud y cariño. Ahora, después de comer y lavarse, se sentía más segura aquí que en su casa de antes. «¿Cómo estás? ¿Terminaste tus baños?», preguntó Miguel desde la esquina. «En lugar de Mariela», respondió el Lobo Antonio. Levantó la cabeza y rugió con determinación. El guardabosques, asegurándose de que su invitada no deseada estuviera vestida y que incluso hubiera conseguido su ropa mojada de la pila y la hubiera tendido para secarla, resopló y se sentó un poco más lejos. «¿Qué debo hacer?» «Contigo, ¿eh?», preguntó no tanto a Mariela como a sí mismo. «¿Tienes familia?». La niña negó con la cabeza. «Eso es malo», reflexionó el hombre. «En teoría, debería devolverte a la ciudad y demandar a tu madrastra». Mariela lo miró con ojos asustados. «No confío mucho en nuestro sistema de justicia», dijo Miguel encogiéndose de hombros. «No haría más que empeorar las cosas. Además, mientras resolvieran el caso, te enviarían a un orfanato, no te lo aconsejo. ¿Y qué más podemos hacer?». Mariela esperaba con el corazón en vilo su decisión. «Quedarte conmigo tampoco tiene sentido», continuó Miguel. «No es apropiado que una joven viva con un viejo cascarrabias como yo. No es bueno, y además estoy acostumbrado a la soledad». Los labios de Mariela temblaron. Le pareció que Miguel diría que el orfanato sería la mejor opción para ella. Pero acordamos que no íbamos a criar humedad, ¿verdad?». El guardabosques frunció el ceño y el Lobo Antonio la miró con reproche. «Dijimos que pensaríamos en algo». Claramente no sabía cómo lidiar con una hija adoptiva. El Lobo Antonio, sentado en la hierba, la miraba con evidente ironía, observando cómo su amigo, después de enviar a Mariela a la cabaña, daba vueltas, murmuraba para sí mismo y se quejaba en voz baja. «Es como el dicho, una mujer no tenía preocupaciones, compró un cerdo», reflexionó Miguel, dirigiéndose al Lobo Antonio. «No puedo echarla, no tengo a dónde. No hay policía a la que entregarla. ¿Dónde demonios está la policía? Además, ¿quién nos conoce? La ley es un juego. Tampoco es una opción que se quede aquí y yo no soy una niñera. Lo único que queda», exclamó tomando una decisión brillando. «La llevaré a la abuela Elena. Ella es una curandera. Tal vez pueda ayudarte a recuperar la voz». «Y no me mires así», le gritó al Lobo Antonio, aunque éste permanecía en silencio. «Sé que mi temperamento no es el mejor, pero al menos es una mujer formalmente hablando». El Lobo Antonio levantó una oreja y tapó
su nariz con una pata como si se estuviera riendo. «Ajá, ríete de mí», Miguel le advirtió con un dedo. «Por cierto, es tu responsabilidad. Tú fuiste quien trajo a la niña del pantano». El lobo Antonio lo miró con reproche, como si le estuviera diciendo que Miguel también podría haberla dejado allí. «Bueno, deja de mirarme así. Así que decidido. ¡A por ella!». Mariela estaba sentada en un banco, observando el interior de la cabaña. Aunque qué interior. Una estufa, un banco, una mesa, un cofre, una ventana sin cortinas. En las paredes colgaban coronas de diferentes hierbas y varias herramientas útiles para la vida en el campo. Se nota que el dueño vive solo, y aquí estoy cayendo sobre su cabeza. Me echará enseguida o me devolverá a mi tía, pensaba Mariela con tristeza. Estos pensamientos la hacían sentirse aún más fría y se envolvió más apretadamente en su camisa. ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. Por alguna razón, ya no tenía miedo de este hombre de aspecto salvaje. Sentía que tipos como él nunca lastimarían a nadie. Así sí era su papá, fuerte, valiente y amable. Mariela dejó caer la cabeza sobre sus manos dobladas en la mesa y empezó a sollozar en voz alta. No escuchó cuando Miguel entró en la habitación y se sentó a su lado, acariciando su espalda con su amplia mano. «No llores, pequeña. La vida es así. Las lágrimas no cambiarán nada». Estaba pensando en algo y se calmó escuchando su voz. «¿Te gustan los cuentos?», le preguntó el guardabosques y le pareció que sonreía. Mariela levantó la cabeza y asintió, con entusiasmo. «¿Entonces conoces la historia de la bruja encantada?». Mariela abrió los ojos aún más, pero asintió de nuevo. «Tengo una amiga que vive cerca en un pueblo, aunque de ese pueblo ella es la única que queda. La llaman Abuela Elena, no por su edad, sino por respeto. Es una curandera muy poderosa. La gente viaja muchos kilómetros para verla. A veces cura gratis, a veces rechaza a las personas incluso si ofrecen grandes sumas de dinero. Estoy seguro de que puede ayudarte a superar tu afonía». Ahora, con el enorme y fuerte Miguel caminando a su lado y el fiel lobo Antonio acechando cerca, la vida ya no le parecía tan sombría a Mariela. Además, a ambos lados del camino comenzaron a aparecer zarzas. Pronto estaba completamente embarrada y Miguel, mirándola desde su altura, se reía disimuladamente ocultando una sonrisa en su bigote. Aún así, cuando el bosque de repente terminó y llegaron a una hilera de casas extremadamente deterioradas, la niña se asustó y apretó con fuerza la amplia mano de Miguel. «Pero tú prometiste ser valiente». Miguel le sonrió animándola y Mariela, suspirando, trató de dejar de temblar. La abuela Elena vivía en la casa más alejada, la más cercana al bosque. Resultó que era la única casa habitada. Los demás dueños se habían ido, algunos para no regresar jamás. Habrían olvidado por completo el pueblo y a la curandera que vivía en él, si no fuera por la fama de la sanadora que se extendía a muchos kilómetros a la redonda. «Abuela Elena, abre tus puertas», gritó Miguel haciendo un megáfono con las manos. Por dentro, Mariela se sintió inquieta y trató de esconderse detrás del amplio cuerpo de su salvador. Mientras tanto, la puerta crujió y emergió a la luz la bruxa encantada, o al menos así se la imaginaba Mariela, vestida con una larga falda y un desgastado chaleco, su cabeza cubierta por un pañuelo. A pesar del verano, Mariela sintió un escalofrío y trató de liberar su mano, pero Miguel la sostenía con firmeza. «¿Eres tú, Miguel?», preguntó la bruja con voz ronca. «Sí, ¿quién más podría ser?», confirmó Miguel. El lobo Antonio tosió brevemente, lo que parecía sustituir a un ladrido. «¿Y a quién tienes contigo?». La abuela Elena puso su mano en forma de visera sobre su frente. A Mariela le pareció que la extraña la veía a través de su mano. Miguel encontró a esta chica en el bosque». Miguel encogió los hombros.
No puede hablar. Solo escribió que su madrastra la abandonó en el bosque. No miente, sentenció la abuela. Elena, oigo la mentira a kilómetros de distancia y a esta niña de hecho le ha tocado. ¿Qué quieres de mí? Sácala de su afonía, pidió Miguel colocando a Mariela frente a él. No es muda por naturaleza, es a causa del miedo. ¿Puedes ayudarla? Tal vez pueda. Elena no apartaba sus ojos de la pálida niña. En este momento, ella se imaginaba lo que ocurriría cuando Miguel se fuera al bosque, dejándolos solos con la bruja. Solo es difícil competir con el miedo. Ella todavía tiene miedo de mí. Por ejemplo, ¿tienes miedo, verdad?, le preguntó a Mariela. Ella, después de pensar un momento, asintió. ¿Ves? Se encogió de hombros la abuela Elena. No saldrá nada bueno de esto. Deben llevar al niño a la ciudad, a un buen hospital. No pueden llevarla a la ciudad, dijo Miguel encogiéndose de hombros. O la pondrán en un orfanato, o peor aún, la devolverán a la madrastra, y esa mujer podría empeorar las cosas. Tal vez no lo empeoren si alguien en la autoridad. Tienes contactos allí, ¿verdad? Mariela sintió que Miguel se volvía rígido de repente. No vamos a hablar de eso, dijo en voz baja pero con firmeza, lo que hizo que la abuela Elena dejara de burlarse. ¿Te encargas de tratar a la niña o debo llevarla de vuelta al bosque? La abuela guardó silencio y mordió sus labios. Eres un tonto, Miguel, pero eso es asunto tuyo. Ni siquiera yo me atrevo a tratarla. Finalmente habló. Bien, veré qué se puede hacer. Déjame cuidar de la niña. Mariela tembló y Miguel suspiró ruidosamente. Aliviado. Gracias, que Dios te bendiga, dijo con emoción. Traje regalos del bosque, disfruta de ellos. Los ojos de la abuela rieron, pero su expresión seguía siendo seria. Descarga los regalos en el granero, ordenó. Y tú, querida, ven hacia mí. De repente se dirigió amablemente a la niña. Ven, ven, no me como a los niños, ya no tengo los dientes adecuados. A Mariela le pareció que la abuela le guiñaba un ojo, aunque desde esa distancia no podía estar segura. Miguel la empujó en dirección al porche y luego entró en la casa siguiendo a la abuela. La niña dudó parada junto al porche. ¿Debería escapar de nuevo al bosque?, pensó fugazmente. Y en ese momento sintió que el lobo Antonio le empujaba la nariz como si quisiera que lo escuchara. Mariela se dio la vuelta y miró al ser. Estaba gimiendo, tratando de mover la cola y estar sonriendo. Decidió que era una señal clara, y después de suspirar profundamente, subió las escaleras crujientes y abrió la puerta. En el interior todo era interesante. No encontró otra palabra para describirlo de inmediato, ya que sus ojos se movían en todas direcciones, y había mucho que ver, ya que en esta casa coexistían las cosas más increíbles. Por ejemplo, una tetera y una computadora, montones de hierbas en las paredes y una multitud de frascos que recordaban a los que había visto en la clase de química. Al ver la expresión asombrada en el rostro de la niña, Miguel y la abuela Elena se rieron a carcajadas. «Mira, soy una especie de bruja, encantada moderna», proclamó la hechicera con orgullo, observando su laboratorio. «No mires dónde vivo en el bosque. Rebeca eligió su camino lejos del bullicio, más cerca de la ecología». Elena defendió su tesis doctoral sobre hierbas y no solo una vez, agregó Miguel. Personas de todo el país vienen a consultarla y recibir tratamiento. También me ayudó a recuperarme. Fue increíble. Me puso en pie, pero no pudo arreglar mi cabeza, murmuró la abuela Elena. Miguel trató de decir algo, pero ella cortó la conversación. Si no quieres escuchar, entonces la conversación será breve. Deja a la niña y vete. Nos arreglaremos sin ti. Miguel volvió a reír y guiñó un ojo a Mariela como diciendo, «Mira lo luchadora que es». Y de hecho, comenzó a reunirse para marcharse. Sentándose en cuclillas a la niña, le limpió las lágrimas que se le habían escapado y dijo, «No tengas miedo, escucha a la abuela Elena, no te hará daño. El lobo Antonio y yo vendremos a visitarte pronto, ya lo verás. Para entonces,
Seguro que empezarás a hablar. A pesar de todo, la niña palideció al quedarse a solas con la abuela Elena. La anciana la miró atentamente, luego se acercó y la abrazó fuertemente por los hombros. Veo que la vida te ha tratado mal y has perdido la fe en las personas. Miguel también era así cuando lo conocía. A él fue aquí en el bosque, vino aquí debido a circunstancias similares. Pude sanar su cuerpo, pero no su alma. Y ahora te miro y me pregunto si esta es tu misión. Mariela miró a la anciana, sin comprender. Bueno, vamos a tomar el té, las bayas serán útiles. ¿Te gustan las bayas? Mariela asintió involuntariamente. Elena miró sus manos y boca manchadas y se rió. Se ve, mira allí en el armario, toma las tazas. Mariela se estiró, abrió la puerta y exclamó. Allí estaba un juego con completo de una belleza indescriptible, hecho del porcelana más fino y transparente. Llévalas, llévalas, son para usar, no para contemplar. La abuela Elena la animó. Aún así, Mariela tomó las tazas, con precaución, sosteniéndolas con cuidado para no dañar semejante maravilla. Pero el té que sirvieron en ellas sabía 100 veces mejor. Con bayas machacadas, fundido, olía a verano con un aroma que emanaba del hervidor, y con cada sorbo a Mariela le resultaba más fácil respirar. Sus miedos y preocupaciones se desvanecían. Mariela levantó la mirada hacia la abuela que estaba sentada frente a ella, y la abuela le sonrió. ¿Qué te parece el té? Mágico, ¿verdad? Mariela asintió tímidamente y le devolvió una sonrisa. ¿Has oído hablar del agua viva?, continuó la abuela Elena. Bueno, aquí tenemos toda el agua viva, pero solo ayuda a aquellos que son buenos y amables y a quienes están dispuestos a sanarse por sí mismos. ¿Estás dispuesta, verdad? Mariela asintió nuevamente. Le gustó mucho la abuela Elena, a pesar de que al principio le recordó a la bruja encantada. Muy bien, aprobó la abuela Elena. Terminaremos el té, limpiaremos la vajilla y luego expulsaremos la enfermedad de ti. Mariela miró con cautela. Se preguntaba cómo iban a expulsar la enfermedad de ella, pero decidió no tener miedo. No podía ser peor que con su madrastra, eso estaba seguro. Una vez que recogieron la mesa y lavaron la vajilla en una gran tina, salieron por un sendero que atravesaba un campo. Mariela caminaba junto a la abuela, admirando la diversidad de hierbas y flores. Bajo la mirada aprobatoria de la abuela Elena, tejió una hermosa corona de flores y se la puso en la cabeza. Hermosa, elogió su compañera y Mariela se sintió más alegre. Quizás, después de todo saldría bien como en un cuento de hadas. En este momento quería creer en eso. El sendero los llevó al río rodeado de lirios. En el agua clara hasta el fondo, las nubes flotaban y la niña se quedó mirándolas, sintiéndose igual de ligera y libre. La abuela Elena se despojó de su chaqueta y falda, revelando una especie de camisón corto hecho de material sencillo. Se enderezó y de repente no parecía tan anciana. Mariela tímidamente también se deshizo de su ropa y tocó el agua con los dedos de los pies. Fría, brr. Sé valiente, mi niña, o el agua se negará a llevarte la enfermedad, dijo la abuela Elena detrás de ella con firmeza. Mariela dio un paso, luego otro, y de repente se hundió de cabeza. Agitó las manos, abrió la boca en un grito silencioso. Un susurro salió de su garganta, un tenue «ah». La abuela Elena, parada a un paso de ella, llenó sus manos y lo arrojó sobre la niña murmurando algo. Para sí misma, el agua de ganso lleva la enfermedad de Mariela. Pareció que la asustada niña escuchó, y luego el miedo la abandonó de repente. Su respiración se calmó, y tocó el fondo bajo sus pies. Solo necesitaba dar un paso. «Intenta decir algo», exigió la abuela Elena. «¡Canta!». «Ah», logró articular la niña. Su garganta no cooperaba, pero ahora estaba segura de que volvería a hablar. «Bien hecho», alabó la abuela Elena. «El río te ha aceptado
y ha accedido a ayudarte. Ven aquí. Todos los días verás que mejorará. Mariela asintió. ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. En ese momento no quería salir del agua por sí misma y chapoteó un poco en la orilla. Aquí tienes. La abuela Elena le arrojó una corona de flores. Ofrece esta corona al río como agradecimiento por la curación. Mariela acarició las flores y cuidadosamente dejó que la corriente se llevara el regalo en la dirección de la corriente. El río tomó el obsequio y lo llevó lejos junto con las nubes. La niña lo siguió con la mirada y sonrió. Se sentía tan bien en ese momento y el mundo brillaba con colores nuevos, lejos de ser tan oscuro y cruel. En la orilla, sin embargo, se dio cuenta de que su piel estaba cubierta de pequeños vellos y temblaba un poco, mientras la cuidadosa abuela la envolvía en una gran toalla mullida. El regreso por el mismo sendero fue mucho más alegre. Mariela corrió adelante arrancando hierbas y comportándose como un cachorro juguetón. La abuela Elena sonreía mientras la miraba y parecía más joven de repente. Cuando llegaron a la cabaña, Mariela sintió hambre de repente. Miró a la abuela que estaba tranquila leyendo en la cama. Mariela murmuró, tratando de atraer la atención. Sin embargo, la abuela o bien estaba sorda o estaba tan absorta en la lectura que no giró la cabeza. Mariela murmuró de nuevo, se acarició el estómago y emitió otro gemido. «No balbucees, habla con palabras», respondió la abuela Elena tranquilamente, sin levantar la cabeza. Mariela se sintió molesta en lo más profundo de su ser. «¿Cómo hablar con palabras? Ella no sabe cómo hacerlo». «Entonces no es necesario mucho», reaccionó la abuela tranquilamente, notando su confusión. Mariela se esforzó. Los sonidos burbujeaban en su garganta, pero se negaban a salir. Los imaginó como bolas de billar. Solo tenía que golpear cada una de ellas con un palo invisible y hacer que salieran por su garganta. Mentalmente tomó 3 bolas y las empujó. «Yo puedo», logró decir inesperadamente. La abuela Elena dejó de leer. Bajó las piernas y acarició la cabeza de Mariela. «Muy bien», la elogió. «Todo saldrá bien si te esfuerzas. Ahora vamos a comer. Toma un tazón y ve al patio trasero. Allí tengo gallinas. Recoge huevos y los freiremos con tocino». ¡Qué delicia! Mariela, que aún no se había recuperado del todo de su sorpresa, se dirigió al patio. Allí efectivamente deambulaban gallinas de colores y un gallo brillantemente coloreado. Bajo su gruñido desaprobatorio, la niña recogió 5 huevos y regresó triunfante a la casa. «Eso es muy bien», sonrió la abuela, y pronto la cabaña se llenó de un delicioso aroma a tocino frito. El huevo resultó ser increíblemente sabroso. Mariela recogió los restos con la corteza y se acurrucó como un gatito satisfecho. Sin embargo, la abuela Elena, por alguna razón, no compartió su maravilloso estado de ánimo. Parecía estar escuchando algo dentro de sí misma. Luego se acercó a la puerta, la abrió y apenas tuvo tiempo de apartarse. El espíritu del bosque entró en la casa. El lobo gemía, correteaba por la cabaña mirando hacia la puerta como si estuviera llamando a alguien, y Mariela notó con horror sangre en su pelaje. «¡Algo le pasó a Miguel!», gritó la abuela. «Debe haberse topado con cazadores furtivos. Quédate aquí, llamaré a ayuda, no te muevas de aquí». Sin embargo, Mariela ya no escuchaba los gritos de la abuela a sus espaldas. Siguiendo al lobo que salió corriendo de la casa, corría por el mismo camino por el que Miguel la había llevado. El lobo miraba hacia atrás mientras avanzaba como si estuviera comprobando si ella lo seguía. La niña corría y su corazón latía tan fuerte como si estuviera a punto de salir de su pecho. El lobo salió a un claro y aulló. Mariela se estremeció al ver a un hombre tirado en la hierba. Se lanzó hacia él, se puso en cuclillas y empezó a sacudirlo tratando de darle la vuelta. Por un segundo le pareció que Miguel no estaba respirando.
Sus pantalones de camuflaje que estaban empapados de sangre se ensuciaron, pero siguió sacudiéndolo esperando que aún estuviera vivo. El lobo gemía junto a su amigo, tocándolo con el hocico, y cuando Mariela finalmente se dio por vencida en su intento de revivir a Miguel, soltó un ronco «¡Papi!». Y tras el primer milagro, ocurrió un segundo. Miguel gemía y se volteaba mirando asombrado a la niña. «Mariela, ¿eres tú? ¿De dónde vienes?», dijo con dificultad. «Papi». Mariela seguía llorando mientras miraba la sangrienta hierba. Miguel intentó levantarse pero no pudo y frunció el ceño. «Nos atraparon. Malditos los cazadores furtivos locales lo habían amenazado durante mucho tiempo. Bueno, aquí tienen. Me alcanzaron con perdigones en ambas piernas». Miguel intentó mover las piernas pero no pudo hacerlo. «Mariela, tengo una navaja en mi mochila. Intenta cortar los pantalones y vendarlos». La niña se recompuso. Sus lágrimas se secaron por sí mismas. Miguel la ayudó a abrir la navaja de bolsillo y Mariela se puso manos a la obra. La resistente tela no cedía fácilmente, pero ella lo logró. Cuando vio lo que habían hecho con las piernas de Miguel por debajo de las rodillas, soltó un jadeo. Levantó la mirada hacia él, en cuyos ojos pudo leer la gravedad de la situación. «No te dejes abrumar, hija. Rebeca ha superado cosas peores», la animó, ya sea a ella o a sí mismo. La niña se sobresaltó al escuchar ese término. Miguel no le permitió llorar de nuevo. «Corta trozos de tela largos y venda tan fuerte como puedas», le pidió. «Voy a intentar arrastrarme. En estos bosques no solo hay lobo Antonio, sino también otras criaturas, y las bípedas son mucho más peligrosas». Siguiendo los consejos de Miguel, Mariela le vendó las piernas lo más fuerte que pudo. La horripilante sensación cesó y ambos suspiraron aliviados. Con la ayuda de Mariela, Miguel se volteó sobre su estómago y comenzó a arrastrarse. Lo hacía lentamente, pero lo hacía. Cuando se cansaba, hacían una pausa y Mariela le limpiaba el sudor de la frente. El lobo Antonio lamía la pálida cara de Miguel con su larga lengua y gimió. «Llegaremos, lo sé», susurró Miguel mientras seguía arrastrándose obstinadamente. Parecieron pasar varias horas, aunque Mariela no sabía cuántas exactamente. El tiempo perdió todo sentido. Y luego Miguel se quedó sin fuerzas y perdió el conocimiento. Mariela se puso de pie y corrió frenéticamente por el claro. Luego, una avalancha de emoción brotó de su garganta y resonó en todo el bosque. «¡Ah!», gritaba y se maravillaba, y el milagro ocurrió de nuevo. El bosque resonó con el crujir de las ramas. Una alta mujer emergió en el claro y se precipitó hacia Miguel. Se sentó a su lado y rápidamente abrió un botiquín. Luego salió un hombre alto y canoso, vestido con un traje de camuflaje similar al de Miguel. «Ramiro, tenemos que llevarlo a casa lo antes posible», ordenó la mujer. Mirando a Mariela le pidió: «Corre a casa, necesitamos agua caliente, mucha. ¿Recuerdas el camino?». Justo al lado, Lobo Antonio apareció y Mariela corrió tras él, confiando en que había visto cómo el gigante levantaba a Miguel en brazos. La abuela Elena salió corriendo del puesto de guardabosques para encontrarse con ella. «¿Cómo llegó aquí esta extraña anciana?», se sorprendió Mariela. Sin embargo, vio un todoterreno detrás de la casa. «Esta extraña anciana también sabe conducir». «¡Ayuda!», ordenó la abuela mirando hacia el bosque. Tuvieron tiempo de hervir agua y preparar vendajes y algodón cuando la puerta se abrió y el enorme Ramiro, doblándose casi por la mitad, llevó a Cinto Miguel a la casa. La mujer entró detrás de él y solo entonces Mariela pudo ver cuán hermosa era, una belleza de cuento de hadas. Acomodaron a Miguel en la mesa y ambas mujeres comenzaron a cuidar de él. «Vamos, no estorbes». La amplia mano de Ramiro se posó en el hombro de la niña. Obedeciéndola, soltó sus lágrimas. Lloraba pronunciando sílabas incoherentes
mientras Ramiro la acariciaba en silencio y le decía: «No te preocupes por Miguel, hija. Ha salido de situaciones peores. Me ha salvado la vida 2 veces, y no solo a mí. Así que ahora es mi turno de devolver el favor. Atraparemos y castigaremos a esos bandidos. No te preocupes por eso». Mariela se fue calmando gradualmente. Sus delgados hombros temblaban cada vez menos. De la casa salió la abuela Elena, la abrazó y dijo con ternura: «Te equivocas, Ramiro. No fuimos nosotros. Fue ella quien le salvó la vida hoy. Y yo le dije a Miguel que tendría una hija. Así que resultó ser cierto». «¿Se ha despertado?», preguntó Ramiro. Mariela sintió que estaban ocultando algo. «¿Quieres preguntar por Renata?», burlonamente dijo la abuela Elena. «No se aparta de él, lo cuida, está dormido por ahora, pero quizás finalmente hablarán». Miguel estornudó y sacudió la cabeza. «Ramiro no ha perdonado a Renata en todos estos años». «Tonto, eso es lo que es», respondió tranquilamente la abuela Elena. «Su madre no quería compartir a su hijo con su prometida. Le dijo a la chica que se hizo un aborto y él le creyó. No volvió a casa, firmó el contrato y en ese momento la pobre tenía un aborto espontáneo. No tenía la culpa, estoy segura. Y si no hubiera firmado, no me habría rescatado», suspiró Ramiro. «Así es como funciona el destino». «El destino», estuvo de acuerdo la abuela Elena, y de repente se iluminó como el sol. «Y a ti el destino te hizo ir en ayuda de tu amigo con una llamada telefónica». «Así es», asintió Ramiro. «Estaba en una maniobra, despegamos en helicóptero y volamos aquí. Sorprendieron a todos allá». Y se rió tanto que Mariela dio un respingo. «Vas a perder tu puesto por insubordinación cuando vuelvas», lo provocó su sarcástica interlocutora. En respuesta, Ramiro solo: «Otra vez con lo tuyo», exclamó la abuela Elena con las manos en alto. «Ramiro, ya estoy vieja y tú sigues con tus proposiciones. Eres 8 años más joven que yo. Tú eres un guapo. Encontrarás a una mujer más joven, ¿eh?» «Elena, no quiero una mujer joven», agitó la cabeza Ramiro. «Quiero a alguien a quien amar, pero con esto delante». «De la niña», regañó la abuela Elena, y una Mariela asombrada vio cómo los ojos de la anciana se iluminaban de juventud. La puerta se abrió y entró la pálida Renata. «¿Se ha despertado?», preguntó la abuela Elena mirando a su rostro. «Sí», susurró Renata con los labios apretados. Me echó y cubrió su rostro con las manos. Así que Elena se levantó resueltamente mientras lanzaba una mirada a Ramiro. «Cuídate de las chicas aquí, y yo voy a tratar de razonar con este cabezota. No parece que esté herido». Ramiro abrazó a la llorosa Renata y Mariela, pensando en ello, la abrazó desde atrás, apoyando a la desdichada mujer con todo su cuerpo. «Basta de llorar y escuchar». Se escuchó desde dentro de la casa y todos se sobresaltaron al unísono. «No te hemos traído de la otra vida para que arruines tu vida y la de esta chica». No escucharon la respuesta de Miguel, pero definitivamente algo se rompió dentro de la casa. Luego, solo se escucharon conversaciones incomprensibles y media hora después, la satisfecha abuela Elena salió de nuevo. «Renata, ve a ver, necesitan hablar», ordenó con un tono que no permitía objeciones. Renata, mirando desesperadamente a Mariela, se dirigió hacia la casa. La abuela se sentó en su lugar y guiñó un ojo a la niña. «No te preocupes, resolverán las cosas, tienen aún más en común ahora de lo que tenían al principio. Seguro que llegarán a un acuerdo». Mientras Ramiro, para calmarse y encontrar una distracción, cortaba leña detrás de la casa, la anciana y la niña se sentaron juntas apretujadas esperando algo. Luego la abuela asintió. «Listo, podemos entrar». Entró primero y se detuvo en el umbral bloqueando la puerta. Luego tosió y comentó sarcásticamente: «Aún tienes mucho que disfrutar. Tienen toda la vida por delante. Ahora será un buen momento para tomar una taza de té». Renata, enrojecida de vergüenza, se separó de Miguel, quien yacía en la cama aparentemente en silencio,
pero con una mirada profundamente pensativa. Sin embargo, sus ojos seguían a Renata con ternura cuando ella lo alimentaba cuidadosamente con té. Se le ha prestado primeros auxilios, ahora debe ser llevado al hospital, dijo la abuela Elena en un tono que no permitía objeciones. Bueno, eso soy yo, se alegró Ramiro, pero ella negó con la cabeza. Creo que podrán arreglárselas sin nosotros allí. Además, hay que decidir sobre la niña. Ya lo hemos resuelto. Miguel miró a Mariela y sonrió. No me llamaste papá en el bosque por diversión, ¿verdad? No me abandonarás herido e indefenso, ¿verdad? Mariela negó con la cabeza y dijo con dificultad, no. La abuela Elena miró a Renata y sonrió con malicia. Bueno, Renata, parece que tendrás que recurrir a tu posición oficial por una vez en tu vida. Después de todo, eres nuestra defensora de los derechos del niño, ¿verdad? Renata asintió y miró a Miguel con un desafío ligero. Sí, todavía lo soy, y sé exactamente cómo castigar a quienes intentan dañar a los niños. Así lo resolveremos entonces. Elena tomó la iniciativa. Parecía que dar órdenes era algo a lo que estaba acostumbrada. Renata, prepara el jeep para llevar a nuestro valiente herido, y ustedes se harán cargo de la niña y resolverán con la trabajadora social, y si no entiende las palabras nosotros y los chicos, lo respaldaremos. Ramiro se rió mirando de reojo a la comandante. No creo que sea necesario, pero gracias por la oferta, respondió Renata. Renata no apartaba la mirada de Miguel abrazando a Mariela. Estamos listos. ¿Todavía necesitas ir al hospital?, continuó Elena. Ramiro, puedes regresar. De lo contrario, podrían pensar en desplegar un ejército para buscar al valiente coronel. No necesitan un ejército, Ramiro dijo después de pensarlo un poco. Sin embargo, tengo un asunto pendiente aquí. Y miró significativamente a la abuela Elena. «Ni se te ocurra», exclamó ella con manos en alto. «No te conviertas en un vengador popular. Esto es asunto de la policía. No te metas». «Va, cállate, mujer», dijo Ramiro, frunciendo las cejas canosas hacia su nariz. «Lastimaron a un amigo mío, lo que significa que me lastimaron a mí. ¿Crees que iré a la policía a quejarme? Está claro que me encargaré yo mismo». Sorprendentemente, la abuela Elena se quedó en silencio. «Ya es hora de que nos vayamos», dijo Renata mirando a Mariela y preguntó, «¿Vendrás con nosotros?». La niña asintió y luego reunió su coraje y dijo, «Sí, te lo dije, el tratamiento ayudará», sonrió Miguel. «Y tú no te pongas valiente». La abuela parecía recuperar su antigua malicia, «que te recuperes antes de la boda». «¿Antes de la de ellos o antes de la nuestra?». Ramiro intervino, y Mariela se asombró al descubrir que la destacada bruja podía sonrojarse. Decidiendo que los adultos debían juntarse y que lo único que tenía en su posesión era lo que llevaba puesto, Mariela se lanzó a abrazar al lobo Antonio. El lobo le lamió las mejillas con su lengua áspera, como si supiera que se avecinaba una separación. «¡Lobo Antonio!», dijo con dificultad la niña. «No te preocupes, querida, aún tendrás tiempo para convencernos a todos», sonrió la abuela Elena, y luego se dirigieron primero por el camino rural y luego por la carretera con la cabeza de Miguel descansando en las rodillas de Mariela. Ella acariciaba su cabello suplicando a alguien allá. «Eres el más fuerte, el más inteligente. Ya tienes a mis verdaderos padres. Déjame a Miguel, no te lo lleves. Seré muy, muy obediente. Ayudaré en todo a él y a Renata. Solo haz que se recupere». Parece que la charla de una niña fue escuchada. Miguel se recuperó rápidamente, aunque perdió mucha sangre, pero la ayuda llegó a tiempo. Mientras estuvo en el hospital, Ramiro se encargó de él, mientras Mariela vivió con Renata. Renata manejó los asuntos de Mariela de una manera que protegía su salud mental y no tuvo que lidiar con la detestable madrastra. ¿Disfrutaste el video? Suscríbete,
dale me gusta y no olvides activar la campanita. Mariela se enteró por casualidad de que su joven esposo había huido de su malvada tía, que había regresado sin la niña, y, con una explicación confusa de lo que había ido y había solicitado el divorcio. Al parecer aún conservaba algo de conciencia, a diferencia de la tía Amelia, quien negó todo hasta que le mostraron la grabación de la historia de Mariela. Renata se esforzó para que el castigo fuera lo más severo posible. No había pruebas directas de un intento de asesinato del niño, pero la ley castigó a la maliciosa mujer donde más le dolía en el bolsillo, imponiéndole una cuantiosa multa. Por supuesto, no se podía hablar de la custodia, por lo que Renata, de hecho, utilizando todos los recursos a su disposición, propuso su propia candidatura con la posterior adopción. Tuvieron excelentes ayudantes, por lo que su solicitud fue aceptada, y cuando Miguel fue dado de alta del hospital, él y Renata presentaron documentos en el registro civil. En ese momento María, siendo una niña inteligente, ya había entendido de las conversaciones que Miguel y Renata siempre se habían amado. Fue la intervención de la madre de Miguel la que separó a esta pareja destinada a estar juntos. La mujer fue duramente castigada por su calumnia cuando su hijo, afectado por la supuesta traición de su amada, que aparentemente se deshizo de su hijo, se unió al servicio militar. Ella perdió la paz y se enfermó gravemente. En ese momento la abuela Elena, que era mucho más joven, pero no menos dura, intentó ayudarla a recuperarse. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz, pero era demasiado tarde. La madre murió sin ver a su hijo regresar de otro despliegue sin haberse librado de la culpa, y solo muchos años después todo volvió a su lugar. Renata y Miguel, apenas se recuperó, fueron a visitar las tumbas de los padres de la niña. Resulta que durante ese tiempo habían erigido un monumento en el cementerio. Incluso los rostros de las fotos parecían mirar a la niña y parecían estar vivos. «Los amo», susurró Mariela colocando con cuidado las flores en el suelo, «y siempre los amaré. No preocupen, ahora tengo a Miguel y a Renata conmigo. No les importará si también los llamo mamá y papá, ¿verdad? Y también tengo a la abuela Elena y al abuelo Ramiro. También se casaron y se pelearon de inmediato. Él la llamó a vivir con él, pero ella no se mudó de su casa en el bosque. Entonces él se mudó con ella, lo llevan al trabajo en helicóptero y está bien. ¿Con quién más se quedará Lobo Antonio? Pronto iremos a verlos, no te preocupes. Ahora iré a verte a menudo y te contaré todo. Ah, no sabes, estuve completamente muda, pero ahora todo está bien». Padre y madre miraban la foto de su hija y sonreían. Mariela levantó la vista hacia el cielo y también sonrió al sol, al cielo, a las nubes. Siempre había creído en los cuentos de hadas, y al parecer esta era su historia personal con un final feliz, o más bien solo el comienzo de su larga y feliz vida.